¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas que pueden ser separadas por métodos físicos de fraccionamiento. Imagínense ustedes una olla conteniendo 1 litro de agua y agréguenle una cucharada sopera de sal de mesa común, es decir, de cloruro de sodio. Van a tener una solución de cloruro de sodio en agua que posteriormente, si ustedes calientan la misma, pueden separar ya sea por evaporación y quedar depositado en el fondo de la olla pequeños gránulos en menor proporción que reciben el nombre justamente de solutos, que la evaporación del solvente, que es el agua, permite nuevamente reobtener las sustancias que han sido involucradas en la misma. Siempre tenemos que la masa de la solución es igual a la masa del solvente más la masa del soluto. Acuérdense ustedes que el soluto es la sustancia química que está en menor concentración y el solvente, clásicamente el agua, es la que está en mayor concentración. Uno de los temas más importantes de soluciones es expresar las distintas formas de concentración de las soluciones. Ustedes como médicos habitualmente van a prescribir análisis de laboratorio y en dichos análisis de laboratorio van a recibir distintos parámetros: concentración de glucosa, concentración de sodio, concentración de potasio, concentración de urea, y están expresados en distintas unidades de concentración. La unidad más común es lo que se utiliza habitualmente, la masa sobre el volumen. Y dentro de ellas, cuando ustedes, por ejemplo, le piden a un paciente la concentración de glucosa, les van a expresar que un paciente, por ejemplo, tiene una concentración de glucosa de 90 miligramos por ciento, que es lo mismo que decir 90 miligramos por decilitro. A veces ustedes tienen que hacer, para interpretar mejor el resultado, un pasaje de 3 muy sencillo y, por ejemplo, pasar esta concentración a gramos por litro. ¿Cómo se hace? Justamente con una regla de 3 sencilla. Nosotros decimos, si tenemos 90 miligramos de glucosa en 100 mililitros de solución, obviamente en 1000 mililitros de solución vamos a tener 10 veces más, 900 miligramos de glucosa, que se corresponden con 0,9 gramos por litro de concentración de la glucosa. Muchas veces estas expresiones o estas concentraciones las tenemos que representar en términos de molaridad. ¿Qué es la molaridad? Es el número de moles de soluto contenidos en 1 litro de solución. Para que a ustedes les quede en forma práctica, si bien uno podría decir que un mol de sustancia es la cantidad de sustancia que tiene el número de Avogadro de moléculas, que es 6,02 por 10 a la 23, generalmente con un sentido práctico, la molaridad o el mol, básicamente, ustedes lo pueden representar como el peso molecular de la sustancia química más la palabra gramos. Cuando ustedes trabajen con conceptos de molaridad, ustedes tienen que conocer el peso molecular justamente de la sustancia química con la que ustedes están trabajando. Si yo quiero pasar, por ejemplo, 90 miligramos por decilitro de glucemia normal, o lo que era lo mismo, 0,9 gramos por litro de glucemia normal, la glucemia es la concentración de glucosa que hay en sangre, tenemos que conocer el peso molecular de la glucosa, que es 180. ¿Qué decimos en este caso? Bueno, básicamente que un mol de glucosa se corresponde con 180 gramos. Perfecto. Por lo tanto, 0,9 gramos, que es la forma de expresar la concentración de glucosa en gramos por litro, se corresponderá con X. Este valor, si ustedes lo calculan, van a encontrar que es de 0,05 molar. Es un valor bastante pequeño. Por eso, muchas veces, para poder traspolar este valor a números enteros, decimos que esto es igual a 5 milimoles
por litro, y tenemos otra forma de expresar la concentración normal de glucosa en sangre, ya sea como 90 miligramos por decilitro, 0,9 gramos por litro o simplemente 5 milimoles por litro, que es lo que actualmente se está utilizando en la nueva nomenclatura. A veces ustedes van a tener que trabajar con sustancias químicas que están en muy pequeñas concentraciones y que también ofrecen la particularidad de estar ionizadas, como podría ser el sodio, como podría ser el potasio. Para eso utilizamos la representación del equivalente gramo. ¿A qué equivale en forma práctica el equivalente gramo? Simplemente a dividir el peso molecular, por ejemplo, de una sustancia química, dividido su valencia. Por ejemplo, si yo quiero saber a cuánto equivale el equivalente gramo del ácido sulfúrico, básicamente el ácido sulfúrico tiene un peso molecular igual a 98. Por lo tanto, su peso molecular 98 lo dividimos por la valencia que tiene el ácido sulfúrico, que son estos dos átomos de hidrógeno. 98 dividido 2 me da 49. Conclusión, un equivalente gramo de ácido sulfúrico equivale a 49. Por otro lado, muchas veces también ustedes van a tener que trabajar con el concepto de normalidad. En bioquímica se trabaja mucho con el concepto de normalidad. La normalidad surge de multiplicar la molaridad por la valencia. Por ejemplo, si yo les digo averigüen la normalidad de una solución de ácido sulfúrico, por ejemplo, 3 molar, ustedes lo que van a hacer simplemente aplicar esta misma fórmula. La molaridad es 3, es un dato que yo les estoy brindando a través del problema, la valencia es igual a 2, y entonces nosotros podemos decir que la normalidad de una solución de ácido sulfúrico, en este caso, es igual a 6. Fíjense ustedes la comparación, es lo mismo decir entonces una solución de ácido sulfúrico 3 molar que una solución de ácido sulfúrico 6 normal. Son exactamente equivalentes. Finalmente está la posibilidad de considerar la osmolaridad. La osmolaridad es una propiedad coligativa de las sustancias químicas que dependen no de la valencia, sino del número de partículas que esa sustancia química puede brindar en solución. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando con la osmolaridad de la solución de ácido sulfúrico 3 molar, la osmolaridad significa que tenemos que multiplicar la molaridad de dicha solución por el número de partículas que la misma molécula puede ofrecer en la solución. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si ustedes recuerdan, el ácido sulfúrico habitualmente cuando se disocia lo hace en una partícula que es el ion sulfato y por otro lado 2 hidrógenos, de tal manera que el número de partículas en este caso es 3. Si ustedes tomaban una solución de ácido sulfúrico 3 molar, vamos a tener entonces que la osmolaridad de una solución de ácido sulfúrico 3 molar va a ser igual a 9. Quiere decir en conclusión que ustedes tienen distintas formas de representación y decir de la misma manera que una solución, por ejemplo, de ácido sulfúrico 2 molar significa una solución de ácido sulfúrico 4 normal, acuérdense la molaridad por la valencia, y significa, por ejemplo, multiplicando por el número de partículas, una solución 6 osmolar, por lo que habíamos considerado en el capítulo que ya hemos visto.
Bueno, hasta aquí la forma de expresión de las con distintas concentraciones, y ustedes lo que van a tener que hacer en sus casas es practicar en el pasaje de términos, miligramos por ciento a gramos por litro, gramos por litro a molaridad, milimolaridad cuando la solución tenga muy pequeñas cantidades de sustancias, y fundamentalmente los conceptos de equivalente gramo y normalidad cuando ustedes trabajen con sustancias electrolíticas como el sodio, como el potasio, el cloruro o el bicarbonato, que habitualmente se expresan en unidades de equivalencia o de miliequivalencia, como vamos a ver en los posteriores videos. Desde ya, muchas gracias.